El plan reencarnatorio. ¿Qué significa? Y vamos a ver el espiritismo. ¿Qué nos dice sobre este tema? Y antes de empezar, les quiero invitar a que se suscriban al canal de Frater TV. Si les gusta este episodio, compártalo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, pues uno nunca sabe a quién les sea útil esta información. ¿Qué es lo que significa planificar la reencarnación? Creo que se abre un mundo de oportunidades de dialogar en torno a ciertamente lo que significa y qué interpretamos también, porque son dos procesos diferentes, ¿verdad? A manera general, se estila y se entiende en la filosofía espiritista que en la reencarnación, la mayoría de nosotros, por no decir todos, participamos en un tipo de escoger padres, escoger el medio donde reencarnamos, de seleccionar o preseleccionar incluso algunas dificultades o retos, hay personas que a eso le llaman pruebas, a través de la vida. Sin embargo, tal vez como una analogía podríamos pensar lo siguiente. Posiblemente cuando nosotros terminemos esta grabación, decidamos salir de nuestro hogar o donde nos encontramos y llegar a otro lugar. Estamos haciendo una planificación. Pero en el camino que hemos trazado podemos encontrar obstáculos, construcciones, reconstrucciones, accidentes y circunstancias no previstas. Nosotros podemos buscar vías alternas para llegar al mismo lugar. Muchas personas no consideran eso en el proceso de la planificación reencarnatoria, pensando que todo lo planificado ya está escrito, como si el destino existiera, cosa que rechaza al libre albedrío. Así que o la planificación tiene cierta flexibilidad o el destino existe, porque no pueden ser compatibles ambas cosas. O el libre albedrío existe y debe haber flexibilidad para la toma de decisiones del individuo y encontrar planes alternos, o todo ya está fijado, todo lo terrible que le puede ocurrir a una persona en la vida está justificado, y eso realmente ofendería el buen sentido, el razonamiento y sobre todo nos generaría muchas inquietudes. Planificación reencarnatoria, Esteban, nos parece que es un ejercicio que hacemos. Hay un autor que a mí me gusta mucho que utiliza el término plan de intenciones. Siguiendo el ejemplo que di, ese autor es Yassi Reyes. Yo tengo la intención de llegar a tal lugar, pero esa intención se puede ver modificada, alterada. No se convierte en un mapa rígido en donde solo voy a usar un camino para llegar, sino que tengo lo que va a ser mi lugar final, donde estaré, como una propuesta, con la flexibilidad de modificar en el camino cómo llego allí. Así que planificación reencarnatoria podríamos verlo de esa manera. ¿Cuál sería como la diferencia, Jorge, sobre, digamos, el budismo o el espiritismo? ¿Cuál es la gran diferencia entre el concepto de la reencarnación y esa planificación? El espiritismo se fundamenta en los mensajes que se han podido recibir desde la misma codificación kardeciana y que son mensajes que provienen de las entidades espirituales. Más recientemente, pues tenemos las publicaciones de Francisco Cándido Javier, Chico Javier, en donde entrevista a diversos espíritus, entre ellos el espíritu de André Luis. Luego, digamos, frente al tema de la reencarnación, el espiritismo profundiza en muchos detalles que no se encuentran dentro de los planteamientos que hacen otras religiones o doctrinas en el mundo. Y, por ejemplo, hoy estamos hablando de la planificación para reencarnar. Ese es un tema que no lo aborda ninguna otra religión, según lo que yo pues he podido conocer y como dicen los abogados, salvo mejor criterio. Pero aquí estamos hablando, digamos, de
de las respuestas que las mismas entidades desencarnadas, es decir, los hombres cuando estamos en esa otra realidad, en el mundo espiritual, y que tenemos la versión de ellos, para nosotros se constituye esto en un asunto de fe doctrinaria, porque aquí en el plano de la tierra no tenemos la posibilidad de confrontar o de verificar estos planteamientos que se nos hacen por parte de los espíritus, pero se fundamenta en una fe razonada porque nos permite desarrollar un discurso muy coherente, muy racional, en donde, volviendo a la pregunta que le hiciste a José, los seres humanos lo planificamos todo, es decir, las ciudades se planifican, las empresas se planifican, las vidas se planifican. Lo más lógico, lo más natural es que algo tan importante como la reencarnación de los espíritus sea producto de un proceso de planificación. Y por lo tanto, aunque estamos, digamos, con el velo que nos da nuestra llegada en cada reencarnación y no recordamos, nos impide recordar lo que ha sucedido hacia atrás, pues también tenemos muchas personas que tienen recuerdos de otras cosas que no les parecen o que no concuerdan con nada de lo que en esta existencia han experimentado o han vivido, y allí podríamos encontrar precisamente que se trata de recuerdos preexistenciales, es decir, anteriores a esta vida, y ahí podemos entonces tener, digamos, formas de comprobar que efectivamente tenemos varias existencias. Yo tengo una pregunta. Hay muchas personas que creen mucho en la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, en el sentido de que les da mucha ansiedad el sentido de que saben que la van a pagar, ¿cierto? Digamos, por haber hecho algo, como un comportamiento. Entonces, ¿qué nos dice el espiritismo también sobre ese tema no sé, de caer en esa visión de ser castigados, que vamos a ser castigados por el karma? Esa pregunta es de respuestas multifactorial, bien segmentada. Así que, con más razón, este programa merece por lo menos 2 partes, ciertamente. Mira, hay que reconocer que la mayoría de nosotros hemos principalmente reencarnado recientemente a través de Occidente. Y en Occidente se estila una cultura judeocristiana que hereda a su vez de la cultura judía el concepto del talión, donde la ley debe ser ojo por ojo y diente por diente, y así se logra equidad o se logra igualdad. Sin embargo, se ha trasladado también ese concepto a interpretaciones de carácter oriental. Así que el término karma, que bien lo mencionas, que algunos espíritas utilizan y otros no lo utilizamos, realmente cuando estudiamos su esencia quiere decir reacción, acción y reacción. Así que en esencia estaríamos hablando de algo similar a lo que voy a describir. Pero antes de ir ahí, la razón de por qué no lo utilizamos es porque muchas personas han transferido la ley del talión hacia su nueva comprensión reencarnatoria y piensan, si yo maté, me van a matar. Si yo robé, me van a robar. Y esa es la manera de ser equitativos, sin percatarse de que están siguiendo el ojo por ojo y el diente por diente. Una interpretación diferente y algo que hemos aprendido de las conversaciones con los espíritus es que el proceso palingenésico, o sea, la reencarnación con el progreso incluido en él, el proceso palingenésico es didáctico. Su objetivo es ayudar al espíritu a progresar. Su objetivo no es castigar, no es pagar deudas, no es hacer expiar a la gente, es decir, pasar por un proceso de sufrimiento que reponga lo que sea que se haya perdido, si es que algo se ha perdido. Hay realmente una reformulación
de pensamiento que hay que hacer a la hora de comprender qué es la reencarnación, qué es la palingenesia. Y tal vez algo que ayude a algunas personas a liberarse de miedo, de temores infundados, porque están infundados en torno al concepto reencarnatorio como lo vemos en el espiritismo, es que si tú has sufrido en el seno familiar esa violencia que sufriste, eso no fue planificado. Eso fue ejercicio del libre albedrío de aquellos que estaban en el hogar. Tú reencarnaste buscando progresar, tú reencarnaste entre tus afines, pero tú no decides las actitudes y las acciones de otras personas. Y eso es importante porque he conocido personas que en su hogar han recibido violencia física, violencia sexual, han estado en hogares maltratantes y nada de eso ha sido planificado, sino que ha sido el medio, un lugar en donde potencialmente habían peligros y yo en mi necesidad reencarnatoria decidí exponerme. Pero eso no significa que se justifica ningún tipo de violencia hacia mi persona. Si se justificara, entonces tendría que no tener consecuencias para quienes ejecutan, porque estarían justificados, por supuesto. Así que eso es importante, Esteban, que lo dejemos claro. Esa perspectiva punitiva detrás de la reencarnación, eso pertenece a otras escuelas de pensamiento, pertenece a interpretaciones muy rígidas de cómo funciona la ley de causa y efecto en concordancia con la ley de reencarnación. A mí me gustó mucho una parte de Los Misioneros de Luz, el libro de André Luis, que es la reencarnación de Segismundo. No sé si te acuerdas, que en esta parte los espíritus guías, ¿cierto? Los mentores le ayudan a reencarnar. ¿Eso sucede a menudo o sea, nosotros somos parte de quién decide nuestro plan reencarnatorio o deciden por nosotros nuestro plan reencarnatorio? Me parece que es una pregunta muy interesante porque lo que hemos leído en las obras espíritas, en la literatura espírita, es que no opera exactamente igual para todas las entidades espirituales. Es decir, que cada espíritu, de acuerdo con su nivel evolutivo, qué tanto ha logrado avanzar o qué tan quedado se encuentra en ese proceso evolutivo, tiene una mayor o menor participación. Inclusive entidades espirituales, digamos, que se encuentran todavía muy apegadas a la materia, muy apegadas al mal, muy atrasadas, digamos, en todo sentido, pues el proceso reencarnatorio para ellos, digamos, es simplemente verse como quien va dentro de un vehículo, pero que a título de pasajero no tiene ningún control absolutamente sobre lo que está sucediendo. Es decir, las entidades espirituales que sí acompañan ese proceso, obviamente inciden, como lo vemos en la película de Segismundo. Allí hay siempre la presencia de unas entidades espirituales que tienen que ver con el proceso reencarnatorio, digo yo, de muchos espíritus en ese lugar, ¿cierto? Es decir, están acompañando a muchos espíritus para que retornen a la vida material y le den continuidad a su proceso evolutivo, porque recordemos que la reencarnación se da precisamente por la continuidad o la necesidad de la continuidad en la evolución del espíritu. Pero como vemos en el caso de Segismundo, en la reencarnación de Segismundo, la película que se fundamenta en el libro, como tú lo dijiste, Misioneros de Luz, de Chico Xavier, narración que hace el espíritu de André Luis,
Allí vemos que Segismundo, es decir, el espíritu que va a reencarnar, participa del proceso reencarnatorio, porque ya entiende las implicaciones que tiene el proceso y puede incidir en las decisiones que se tomen respecto de la configuración estructural de su prueba, digamos, de a lo que se enfrenta. Como decía José hace un momento, no existe la fatalidad, no existe el destino inmodificable para la criatura humana, para el espíritu, pero sí existe una estructura general, un marco en donde, de acuerdo al sitio, geográficamente hablando, a la ciudad, a las condiciones de si es en un barrio X o en otro barrio, o si es en un lugar muy apartado, digamos, del sector rural, pues hay una serie de circunstancias y elementos que van a acompañar esa prueba a la que se enfrenta el espíritu y por lo tanto tiene unos riesgos distintos si reencarna en un lugar u otro. Entonces, en la medida en que el espíritu ya tiene un mayor desarrollo de su conciencia, un grado de evolución más alto, participa más activamente en las decisiones, podría uno decir, hasta cierto grado, escoge a qué circunstancias, a qué pruebas enfrentarse. Y a menor grado evolutivo, pues su participación es menor y es más bien la decisión de ese equipo de espíritus que acompañan el proceso reencarnatorio que adecúan la existencia que viene a las necesidades evolutivas en ese continuo proceso evolutivo del espíritu. ¿Qué define o sea, qué situaciones o qué factores definen el que yo tenga que volver? ¿Hay razones diversas para volver a reencarnar o siempre son las mismas? ¿Cuáles son como los factores que definen sí, las razones por qué vengo yo a encarnar? Existe algo que hemos definido, se encuentra como referencia en el tercer libro del Libro de los Espíritus, ya que este se compone realmente de 4 libros, y es aquello que llamamos la ley del progreso. Todos nosotros, como espíritus inmortales que somos, tenemos todo el tiempo del universo, pero su objetivo, su por qué tenemos todo el tiempo del universo para existir, para vivir, para desarrollarnos, es porque tenemos un impulso hacia mejorar, hacia sumar, hacia aprender, hacia cada vez ser más. Y eso lo definimos como la ley del progreso. Así que hay un impulso que inicialmente en las primeras encarnaciones se podría decir que lo que nos lleva es a acercarnos a nuestros pares, acercarnos a aquellos que, si usáramos de ejemplo la vida tribal o la vida más básica, las primeras encarnaciones de los homínidos, podríamos pensar que en el grupo nos sentimos seguros, que en el grupo nos sentimos acogidos. Así que si momentáneamente mi cuerpo perece y yo me veo, sería instintivo el querer regresar y mantenerme y retenerme en el grupo. Así que entre las primeras encarnaciones lo que nos mueve o lo que nos puede impulsar principalmente es lo que tal vez podríamos llamar eventualmente, si se distorsiona, el apego. El querer aferrarnos a lugares, circunstancias y personas. Posteriormente, esto aflora. Según se desarrolla, según nos desarrollamos, aumentamos nuestro sentido de amor, nuestro sentido de querer acompañar, incluso nuestro sentido de participar. Y ahí es efectivamente en donde con más conciencia participamos de la planificación reencarnatoria porque ya hay muchos roles que ocupamos, no de manera impulsiva, no de manera instintiva, sino de manera consciente. Así que, ¿qué nos llevaría? Pues inicialmente podríamos decir que el temor y posteriormente nos motiva el amor. El amor a otros, el amor al progreso, el amor a poder dar, a sumar, a participar.